noches y bienvenidos a Este Oeste. Vamos a seguir hablando acerca de reformas, pero en esta ocasión vamos a hablar de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Hay 4 o 5 temas básicos que han estado sobre la mesa para poder discutirse. Una de ellas, la primera, es el tema de la institucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral tiene una posición acerca de cómo que debiera quedar y bajo qué estructura y bajo qué poderes y lineamientos debiera quedar el TSE. 2, en los partidos políticos, la forma en que deben formarse, los afiliados, número de afiliados, su estructura y en qué municipios deben tener presencia. El financiamiento de campañas, que es uno de los temas más fuertes que se ha discutido. El tema del número de diputados, cuántos diputados deben haber, aunque en la reforma a la Constitución que está planteada, ahí se establecen 140, hay otra opinión entre quienes han estado analizando la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la forma de elegir a los diputados, cuántos distritos y qué tipo de planilla se debe utilizar, y finalmente un tema de las consultas populares, también eso está dentro de la discusión de la ley electoral y de partidos políticos. Para hablar de esto nos acompañan hoy Carmen Ortiz, quien es analista, investigadora y además vicepresidenta de Así Es, que nos acompaña para hablar de este tema, y también nos acompaña Álvaro Velázquez, quien es analista político de Flaxo, pero también ha sido miembro de parte del equipo de coordinación de CONARREP, que es una instancia que se conformó cabalmente para poder aglutinar a diferentes grupos de la sociedad civil para poder discutir las reformas a la ley electoral. Así que bienvenidos a los dos, Carmen. Buenas noches, bienvenida. Gracias, Quique. Nuevamente gracias por la invitación. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Gracias, Quique, querida Carmen, mucho gusto. Hola, Álvaro. Vamos a conversar un poco acerca de los temas y quiero pedirte a ti, Carmen, que has sido investigadora hace 4 años y medio, casi 5 años, hiciste un análisis, coordinaste una investigación con un equipo de Así Es y de otras organizaciones con respecto a los temas electorales, al tema de representatividad, al tema de la proporcionalidad de los diputados, a la metodología de los listados que se usan, la fórmula incluso de determinar lo que es la representación de minorías. Hiciste una investigación muy profunda hace casi 5 años con respecto al tema. Hablemos un poco de esto, de las características generales que tiene el sistema electoral y político guatemalteco, y de ahí derivaron un poco los temas que están ahora en discusión. Sí, gracias, Quique. Efectivamente, este estudio tuvo por objeto hacer un análisis del desempeño del sistema electoral desde la apertura democrática hasta las elecciones del 2007. Ahí nos pudimos dar cuenta de que nuestro sistema proporcional ha funcionado durante todo ese tiempo con efectos mayoritarios, pero que se ha ido ajustando con el paso de los años de una manera natural, por decirlo así. Es decir, aunque no funciona la proporcionalidad de manera adecuada o ideal, por el crecimiento de la población se ha ido ajustando naturalmente. Descubrimos, por ejemplo, que hay una gran desigualdad todavía interdistrital del voto, distritos muy grandes, en donde se eligen muchos diputados, con otros distritos en donde nada más tienen acceso a un diputado, un escaño en el Congreso. Los niveles de representatividad todavía son muy precarios en el país, todavía se puede hacer más para motivar la participación ciudadana. Y en el tema de gobernabilidad, pues vemos que efectivamente hemos tenido muchos partidos llegando al Congreso de la República, lo cual necesitaría introducir algunas reformas a la ley para poder reducir ese espectro, pero no solamente hacerlo más pequeño, sino hacerlo mejor, es decir, tener partidos políticos institucionalizados. Entonces, entiendo que en buena medida ese estudio fue utilizado por la Comisión y algunas organizaciones para elaborar algunas porque lo normal que sucede cuando empezamos con estas discusiones es que hablamos del número de diputados y se vuelve un tema casi obsesivo para algunos, el tema del número de los diputados. Tenemos extremos desde que se quiere respaldar lo que dice los acuerdos de paz, que son 80 diputados, hasta extremos de uno de los grupos que está en CONARREP, creo yo, el tema de pueblos indígenas, de generar 334 diputados distritales, o sea, uno por cada municipio, más otros diputados, no me recuerdo si era el listado nacional o de otra forma. Así que hablemos un poquito de eso, Álvaro, porque eso fue lo que se discutió. Partió previo a lo que es la discusión con la comisión específica de la ley electoral y de partidos políticos, o de reforma electoral realmente. Ustedes tuvieron reuniones propias de este aglomerado, de este consorcio de organizaciones. Hablemos un poco de eso, del proceso que siguieron, qué temas discutieron y cuál fue el procedimiento que se siguió. Bueno, pasó que después de las elecciones, Flaxo es parte del Mirador Electoral junto con otras entidades, Así Es, por ejemplo. Y una vez que pasaron las elecciones, nos dedicamos a diagnosticar las fallas que estaban habiendo y vimos que el problema del dinero era el principal tema que se estaba contaminando la democracia, a punto que nosotros decimos todavía
que de no corregirse las elecciones en Guatemala van a seguir comprándose y no eligiéndose a las autoridades. Entonces, que esta tutela plutocrática, digamos, del régimen electoral había que cambiarlo. Nosotros nos juntamos con el INSEP y nosotros hicimos una primera propuesta de reformas electorales entre octubre y diciembre del año pasado. Invitamos a otras organizaciones a sumarse, así es, y a otros que se fueron sumando. Al final quedamos en lo que después se llamó Convergencia Nacional por Reforma Política, quedamos 12 entidades y aparte se integró otra instancia que se llama Consorcio Ciudadano, creo yo, que está así en la Universidad de San Carlos y la Universidad de Landívar. Todavía no sé por qué exactamente nos separamos, pero ahí fuimos convocados por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso a unas consultas públicas, donde llegaron los minusválidos, la gente que tiene diversas demandas. Capacidades especiales. Sí, y pueblos indígenas, mujeres, migrantes. La Comisión 212, que es una que ha estado promoviendo el tema de cuotas para mujeres. Sí, se juntaron alrededor de 30 ponencias de reforma. La nuestra, no por serlo, pero fue la más completa, fue la más, digamos, integral y yo creo que la más avanzada. Y por eso, ahora que ya se hizo el dictamen el 23 de julio, del 23 de este mes, por parte de la Comisión, nos vemos reflejados. Es una propuesta que creemos que contiene muchas de nuestras aspiraciones, nuestras demandas, pero también tiene varios vacíos. Por ejemplo, nosotros estamos descontentos porque no contiene una erradicación completa del financiamiento privado, o que los partidos no puedan proponer candidatos allá donde no tienen organización electoral, o que no se prohíba tajantemente el nepotismo en las listas electorales. Así una serie de cosas. Pero con lo que está, creemos que es una buena propuesta. Y como primero en tiempo, primero en derecho, como dicen ahora, estamos acostumbrados a eso. Entró el 23 de este mes de agosto y el gobierno de reformas constitucionales entró posterior. Y se vinculan porque obviamente una de las áreas que ha planteado el gobierno es lo que ellos le han llamado el tema de la democracia participativa. No se vinculan, se contradicen, ese es el problema. Pero se vinculan, me refiero a que tocan el mismo tema, en el fondo. Sí, pero lo tocan de manera distinta. El gobierno pretende una reducción del número de diputados y además una reducción de capacidad del Congreso. Esta propuesta deja fijo el número, pero aumenta a 2 diputados a propuesta del Tribunal Supremo Electoral y aumenta uno en el Progreso y uno en el Estado Nacional. Y aparte una serie de modificaciones en las que se va viendo el desplazamiento del péndulo del financiamiento privado al financiamiento público. Hay una cuestión muy importante que es el de la contratación por parte del Tribunal Supremo Electoral de pauta para a todos los partidos en medios de comunicación, medios escritos, etcétera, que viene a contribuir a la democratización de las elecciones, aunque no está eliminado por completo el financiamiento privado. Vamos a ir hablando de cada uno de estos temas más en profundidad, de cada uno de los detalles, pero Carmen, cuando escuchamos todo esto, tú que participaste de todo ese equipo de la investigación, ahora como parte de ACIES también, este proceso de discusión normalmente nos lleva a esta discusión que hemos tenido contigo ya varias veces, el tema de representatividad y legitimidad de esos representantes, de proporcionalidad también de los representantes, versus números completos. Sí. Porque hay una obsesión, de verdad, ya lo dije antes, del número de diputados. ¿Cuán importante se vuelve el número y cuánto más o menos importante es realmente la representatividad y la proporcionalidad? Mira, para mí lo fundamental es la representatividad. Nada nos garantiza, y eso lo hemos hablado, como bien lo decías en varias oportunidades, que menos es igual a mejor. Entonces, por lo tanto, fijar el número de diputados en 160 en este caso, para mí es muy cosmético. Claro, somos el único país en Centroamérica que no tiene un número fijo de diputados aún. No sé si en toda América Latina, creo yo, por lo menos no solo Centroamérica, creo que ningún otro país de América Latina, no me atrevo a decir del mundo, pero por lo menos de América Latina, ninguno otro tiene un número fluctuante de diputados. Pues no estoy 100% segura de eso, pero al menos de Centroamérica somos el único que no tiene un número fijo de diputados. Entonces, queremos fijar un número de diputados, está bien, hagámoslo, pero hagámoslo bien y veamos cómo rediseñamos
dividamos esos distritos de manera de que las diferentes circunscripciones tengan derecho a elegir el mismo número de diputados y no haya tanta diferencia como actualmente tenemos. Y usando un poco aquí el ejemplo, porque parte de lo que vemos es, cuando hablaba ahorita Álvaro de que a una de las circunscripciones o los distritos se le aumentó uno, estamos hablando del progreso. El progreso es el que casi que le destinaron un artículo de la ley electoral donde dice, bueno, tiene que haber por lo menos un diputado por cada distrito. Cuando se habla de eso, no, pero en la versión original, cuando se habla de eso es del progreso. Es del progreso. Y ahora que se sube que por lo menos dos, nuevamente el que se habla es del progreso, que es el único que no tiene 2 diputados. Entonces, el número de diputados, se hablaba de 80, ahora estamos hablando de 160. Yo lo que he planteado acá, y son ejercicios matemáticos que hemos hecho con algunos analistas, es que mientras más pequeño es el número de diputados, más fácil es que algún partido obtenga mayoría absoluta. Hay menos representación de minorías y hay menos proporcionalidad. Si no introducimos otros cambios, sí. Y mientras más pequeño es el número, también en principio más manejable es para los que lo compran las voluntades del Congreso, pues comprar 41 diputados o 50 y pico, que es el número de 2/3 partes. Y esta es parte de la dinámica, parte de la discusión que se ha dado es cuán importante es el número y en qué momento sí debemos fijarlo. ¿Tú estás de acuerdo en que siempre debiera crecer de acuerdo a la población o en algún momento sí debiéramos establecer un número máximo de diputados? Mira, yo creo que se pueden establecer fórmulas y de hecho así es, había hecho una propuesta de fórmula para tener un crecimiento moderado del Congreso de la República. Pero permanente. Permanente, sí, o sea, de acuerdo con el crecimiento de la población, porque sabes bien que tenemos el criterio como poblacional como el que define finalmente cuántos diputados tenemos en el Congreso. Entonces, tratando de garantizar solamente en alguna medida, porque no lo es todo, esa representatividad, poder tener un número de diputados con crecimiento muy lento, gradual, muy moderado y controlado, y no fijar un número. Podríamos, como te digo, fijar un número, pero siempre y cuando esta nada más sea el primer paso de otra serie de medidas que no sacrifiquen lo otro que es la representatividad. Como está la reforma, la propuesta de reforma actualmente, lamentablemente no vemos que se trabaje el tema de la representatividad, y mucho menos el tema de la democratización de los partidos políticos, que yo creo que es una de las grandes patas cojas de... Tengo que ir al corte, justamente vamos a intentar profundizar cada uno de los 4 o 5 ejes principales que estaban planteando, así que vamos al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos a